día, jóvenes. En este video vamos a ver otro ejemplo de la deformación en vigas utilizando el método de la doble integración. Entonces, para este ejemplo tenemos una viga que se encuentra apoyada en los dos extremos, y esta viga tiene la característica que el módulo de elasticidad y la inercia van a ser constantes durante toda la viga, y se tiene una carga distribuida sobre la viga de 300 newtons por cada metro. La característica de esta viga es que la carga distribuida está aplicada únicamente a una porción de ella, y entonces está ubicada a 1.5 metros de este apoyo y a 0.5 metros de este apoyo, y la carga tiene una dimensión de 2 metros. Y entonces, para este caso, nos pide que calculemos E y Y en el centro de la viga, o sea, la deformación de la viga al centro en función de elasticidad y de inercia. Y entonces nosotros deberíamos de asumir que la viga más o menos va a sufrir una deformación de este tipo. Y entonces, al igual que cualquier caso de vigas, lo primero que debemos hacer es calcular reacciones. Entonces empecemos calculando reacciones. Lo primero que debemos hacer es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ecuaciones de equilibrio. Entonces veamos qué fuerzas tenemos actuando en Y. Tenemos, para este caso, va a haber una reacción acá y una reacción en B. Y entonces tenemos, hagamos la consideración que todo lo que va para arriba es positivo. Tenemos para arriba la reacción en A más la reacción en B menos 300 newtons por cada metro, y tenemos 2 metros, y esto debería ser igual a 0. Y entonces de aquí podemos definir que la reacción en A va a ser igual a 600 menos la reacción en B. Con eso tenemos nuestra reacción en A. Pero seguimos dependiendo de la reacción en A y reacción en B. Y entonces ahora hacemos sumatoria de momentos respecto a un punto. Entonces hagamos sumatoria de momentos respecto al punto A. Y esto debería ser igual a 0. Entonces veamos. Si estamos ubicados en A, hagamos la consideración de que todo lo que gire para este sentido va a ser positivo. Entonces estamos ubicados en A y hacemos la reacción en B, va a ser un giro positivo. Y entonces tenemos la reacción en B, que está ubicada a 4 metros de A. Otra fuerza va a ser la de la carga distribuida, pero esa va a ser girar en el otro sentido. Entonces ese va a ser un momento negativo. Y entonces, ¿qué fuerza tenemos? De nuevo tenemos 600 newton que están aplicados exactamente a la mitad de la carga distribuida, o sea, a 1.5 distancia acá, más la mitad de esto está ubicada a 2.5 metros. Y entonces de aquí podemos definir que la reacción en B va a ser igual a 375 newtons. Teniendo definida la reacción en B 375, podemos concluir entonces que la reacción en A va a ser 225 newtons.
Y entonces ya tenemos la reacción en A y la reacción en B. Ese sería el primer punto, el primer paso. Y entonces, el segundo paso. Debemos recordarnos que de nuestras condiciones de deformación, nosotros conocemos que momento es igual a la segunda derivada de la deformación respecto de x, ¿sí? Y que esto depende de elasticidad y de la inercia de la viga. Y entonces nosotros necesitamos llegar hasta este punto, ¿sí? O sea, podemos conocer el momento que esté trabajando sobre la viga para luego poder utilizar el método de la doble integración. Si estamos en la segunda derivada de la deformación, y entonces quiere decir que integrando dos veces podemos llegar a la deformación. Y entonces ahora debemos calcular el momento. Y entonces para calcular el momento dijimos que hacíamos la consideración de que nos ubicamos en un punto y a partir de ese punto nosotros empezamos a hacer un análisis de la viga para cada unidad de la dimensión total de la viga. Y entonces para eso nosotros necesitamos ir seccionando nuestra viga. Y entonces vayamos haciendo el análisis de la sección de la viga. Y entonces X va a estar distribuido a lo largo de la viga. Y entonces necesitamos ir definiendo tramo a tramo. Vamos a borrar algunas cuestiones acá. Vamos acá. Entonces definamos. Si nosotros analizamos la viga hasta este punto y sabemos que X va a estar corriendo de aquí para acá, y como X es cualquier dimensión de la viga, nosotros podemos ir haciendo secciones de esa viga. Y entonces si nosotros analizamos la viga como tal, completa, con un X que va a valer como hasta un máximo de 4 metros, nosotros podemos ir analizando qué es lo que va pasando en cada uno de los tramos. Y entonces analicemos el primer tramo. ¿Qué pasa si nosotros realizamos un corte en esta parte? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando analizamos esto? Si hacemos un corte acá, sabemos que aquí tiene que existir un momento. Entonces lo primero que tenemos es el momento que surge del corte, el momento que queremos analizar. Y luego, ¿qué tenemos? Si analizamos el primer tramo, ¿quién genera momento? ¿Sí? Necesitamos definir quién genera momento. Y entonces definamos. Si estamos haciendo momento, sumatoria de momentos respecto de X, decimos, tenemos momento acá. Y luego, desde este punto al primer tramo, ¿quién genera momento? Del primer tramo, quiere decir que nos olvidamos de todo lo que pase de este lado de la viga y nos enfocamos únicamente en lo que esté pasando de este lado de la viga. Y entonces, ¿qué fuerzas tenemos de este lado de la viga? Únicamente tenemos la reacción en A, ¿sí? Y entonces decimos, ¿hacia dónde va a hacer girar la reacción en A? Va a hacer girar en este sentido. Entonces decimos menos la reacción
en A que está actuando ¿a qué distancia? A una distancia X. La reacción en A que actúa en una distancia X. Y analizamos esta parte de acá. Ahora veamos qué hace esta parte de acá. ¿Sí? Antes de seguir, dijimos al principio que la carga distribuida estaba aplicada únicamente a una sección de la viga. Y entonces la teoría dice que cuando nosotros tenemos esta suposición de carga, nosotros deberíamos asumir, por simplicidad del proceso, de que esta carga en algún momento se va a extender. ¿Sí? Y entonces decimos, esta carga se extiende hasta el final de la viga. Pero nosotros entonces, si nosotros extendemos esa carga, estamos afectando a toda la viga, estamos afectando las condiciones iniciales. Entonces, si nos recordamos, si nosotros sumamos una carga en este sentido que no era carga original, nosotros debemos contrarrestar esa carga que asumimos, la contrarrestamos con una carga igual, pero en sentido opuesto. Y entonces quiere decir que nosotros deberíamos tener acá una carga igual, pero en sentido opuesto, que contrarreste a nuestra carga que nosotros asumimos que iba a estar actuando a lo largo de la viga hasta el borde de ella. Entonces decimos, hagamos un análisis para acá. ¿Cuál sería el análisis? Y entonces decimos, aquí sabemos que hay una carga de ¿cuánto? ¿Para dónde va a hacer girar? Si estamos ubicados acá, lo va a hacer girar a favor. Entonces tenemos más ¿cuánto? ¿Cuánto tenemos de carga? 300. 300 aplicado ¿a cuánto? ¿Cuánto mide ese bloque? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia que nosotros estamos analizando? Y entonces nosotros estamos analizando, desde este punto estamos analizando una cantidad X, pero ya analizamos esta parte, y entonces esta parte ya no nos interesa, ¿sí? Tenemos el X que estamos analizando menos 1.5. Entonces tenemos 300 newtons por cada metro. La distancia es, la medida de la carga es X menos 1.5 y está aplicado al centro del tamaño de la carga. O sea, está aplicada a X menos 1.5 partido 2. Entonces ya analizamos esta carga. Y ahora lo que nos quedaría entonces es analizar la carga que agregamos. O sea, analizar esta parte que tenemos acá. Y entonces decimos, como esta carga asumimos que va a estar actuando para toda la viga, ahora nos interesa definir qué va a pasar únicamente con la carga que va para arriba. Y entonces, ¿cuánto tenemos? Para empezar, tenemos la carga acá. Y esta nos va a estar haciendo trabajar en sentido contrario. Entonces tenemos otra vez una carga negativa. ¿Cuánto vale la carga? Como la carga es exactamente la misma que agregamos acá, la carga sigue valiendo 300. ¿Cuál es el tamaño de esa carga? Y entonces la carga vale X menos todo lo que ya analizamos. Y ya analizamos 3.5. Entonces vale X menos 3.5. Y está ubicada exactamente a la mitad de su longitud. Y entonces ahí deberíamos definir nosotros nuestro momento. Y entonces decimos que por condiciones de EI, por la segunda derivada de la deformación respecto de X, debería ser igual
a I momento. Y entonces esto es igual a reacción en A por X más 150 por X menos 1.5 al cuadrado menos reacción a X más 150 por X menos 1.5 al cuadrado menos 150 por X menos 3.5 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hicimos acá? 300 dividido 2, 150. X menos 1.5 por X menos 1.5, X menos 1.5 al cuadrado. Igual acá, 300 dividido 2, 150. X menos 3.5 por X menos 3.5, X menos 3.5 al cuadrado. Y entonces ya tenemos nosotros nuestra función de momento. Y entonces ahora aplicamos como paso 3 la doble integración. Y entonces nosotros ya sabemos que la primera integral del momento respecto de X va a ser igual a la rotación de la viga. Y entonces encontremos cuánto es la rotación de la viga. Vamos a borrar acá para hacer el análisis. Y entonces dijimos que el momento aquí era igual. Era igual a la reacción en A, que era 225X, era menos 225X menos 150 X menos 1.5 al cuadrado más 150 X menos 3.5 al cuadrado. Y entonces dijimos, hagamos la primera integración. Entonces quiere decir que nosotros integramos acá e integramos acá. Y entonces encontramos que la rotación en EI, ¿a quién va a ser igual? Aplicamos matemática acá y aplicamos linealidad. Y entonces debemos decir, ¿cuál es la integral de 225x? Es 225x al cuadrado medios. ¿Cuál es la integral ahora de esta función? ¿Y cuál es la integral de esta función? Aquí es 150. Tenemos la integral de x menos 1.5 al cuadrado. Y entonces para este caso, si nos recordamos, decimos que u es igual a x menos 1.5. Y la derivada de u va a ser entonces igual a la derivada de x. Y eso nos va a llevar a decir que tenemos u al cuadrado de u. Y la integral de u al cuadrado va a ser igual a u al cubo tercios más c. ¿Sí? Para este caso, la más c la vamos a agregar al final de toda la integral. Pero como no tenemos la integral de u es igual a, entonces esto sería x menos 1.5 al cubo tercios. Y entonces sería 150 tercios x menos 1.5 al cubo más 150. Básicamente vamos a aplicar el mismo criterio acá. Y entonces vamos a decir 150 tercios x menos 3.5 al cubo más una constante
de la primera integral. Y entonces tenemos definida nuestra rotación. Y entonces sabemos que si integramos la rotación, vamos a obtener la deformación. Y básicamente es lo que estamos tratando de encontrar. Entonces, si queremos encontrar la deformación, tenemos que integrar otra vez la función. Entonces, integremos otra vez la función. ¿Cuánto sería? 225 de x al cubo sextos menos 150. Vemos el de la integral anterior, elevamos acá, esto sería x menos 1.5 a la 4 dividido 3 por 4, 12 más 150 x menos 3.5 a la 4 dividido 12 más C1 de x más C2. Y entonces tenemos nuestra función, ¿sí? Necesitamos la función e y y, y tenemos la función e y y, la función de deformación. Pero la función de deformación depende de C1 y de C2. Y entonces aquí aplicamos condiciones de frontera. ¿Qué condiciones de frontera tenemos? Lo primero que deberíamos definir es, las fronteras que tenemos definidas son A y B. Y entonces decimos, ¿cuánto es la deformación en A? Y entonces, si analizamos esto en función de X, decimos, cuando X es 0, ¿sí? Estamos en A, quiere decir que no nos hemos desplazado nada en X. Cuando X es 0, ¿cuánto va a ser la deformación? Decimos, la deformación va a ser 0 cuando X sea 0. Y a partir de ahí, entonces, podemos sustituir acá. Entonces, esto, la deformación va a ser 0 cuando X sea 0. Para este caso, tenemos 0, X vale 0, se vuelve 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 0, y entonces 0 es igual a la constante 2. Ya sabemos cuál es el valor de la constante 2. ¿Qué otra condición de frontera tenemos? La siguiente condición de frontera es, la deformación va a ser 0 cuando X valga 4. Y entonces sustituimos y decimos, la deformación va a ser 0 cuando tengamos 225 sextos de 4 al cubo menos 150 doceavos de 4 menos 1.5 a la 4 más 150 doceavos de 4 menos 3.5 a la 4 más C1 4 más 0, que es lo que vimos que valía C2. Si operamos, vamos a obtener que C1 es igual a menos 478.13. ¿Sí? Entonces, C1 menos 478.13, C2, 0. Y entonces ya tenemos definida nuestra función. Y entonces la podemos reescribir. Entonces reescribamos nuestra función.
escribimos nuestra función y nuestra función va a ser y deformación va a ser igual a 225 x al cubo sextos menos 150 x menos 1.5 a la 4 doceavos más 150 x menos 3.5 a la 4 partido 12 más, para este caso es menos 478.13, que es lo que vale C1 afectado por X, más 0. Y entonces esta es nuestra función de deformación. Y entonces nosotros deberíamos de tener la capacidad de determinar cuál es la deformación. Papi, ¿por qué fuiste lo mío? La deformación en cualquier punto de la viga. Y entonces nos están pidiendo que calculemos la deformación en el centro de la viga. Quiere decir entonces que nosotros necesitamos calcular la deformación para un X igual a 2. Y entonces decimos la deformación que depende de la elasticidad y la inercia sería igual a 225 de 2 al cuadrado partido 6 menos 150 doceavos de 2 menos 1.5 a la 4 más 150 doceavos de 2 menos 3.5 a la 4 menos 478.13 por 2. Si realizamos la operación, vamos a obtener que elasticidad por inercia en 2 va a ser igual a 657.04 Newton por metro cúbico. Y con eso tenemos desarrollado nuestro ejercicio. Y entonces, como un resumen final, ¿qué consideraciones deberíamos tener? La primera consideración es encontrar nuestras reacciones y luego definir que si nuestra carga distribuida solo está aplicada a una parte, nosotros asumimos que la carga va a estar actuando hasta el final de la viga, pero la contrarrestamos con una carga de igual magnitud, pero en sentido contrario. Y luego, como queremos encontrar nuestra deformación, definimos que el momento, que es el que nosotros podemos encontrar en la viga, va a ser igual a la segunda derivada de la deformación. Y como tenemos la segunda derivada, con eso aplicamos doble integración y podemos definir cuál es la deformación en nuestra viga. Eso es todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias.